Todos nos complementamos y necesitamos unos de otros para aprender y sostenernos. Analiza qué es lo que más disfrutas hacer y las aptitudes que tienes para ello. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Vida y Plenitud. Ya estamos listos para dar inicio a nuestra entrevista y darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Haroldo Cabrera Mancio, médico y cirujano, una especialidad en ginecología y obstetricia y una amplia gama de estudios en medicina complementaria. Está hoy con nosotros para hablar sobre el tema tratamiento complementario de la candidiasis crónica. Haroldo, buenas tardes, bienvenido a la radio. Muy buenas tardes, Carolina, y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan desde sus casas a través de la radio. Es un gusto compartir el día de hoy, viernes, acerca de un tema que se menciona con bastante frecuencia en los círculos médicos, no solo alternativos, sino que también ortodoxos, y es la candidiasis. Sin embargo, la forma de abordar el tema es bastante distinta, porque a nivel convencional, a nivel ortodoxo, la candidiasis es una infección más, como cualquier otra, con la diferencia de que la mayoría de infecciones o son bacterianas o son virales, y la candidiasis es una infección micótica, o sea, es una infección por hongo. De hecho, la Candida albicans, porque es una familia, hay varias clases de albicans, pero la más importante, de cándidas, pero la más importante es la albicans, es un microorganismo dimórfico. Esto quiere decir que tiene dos formas de poderse manifestar. Una, la más frecuente, es la levadura, y son pequeños microorganismos esféricos de 3 a 4 micras que incluso nacemos ya con ellos en el tubo digestivo. Lo que ocurre es que la flora bacteriana, llamada hoy día el microbioma del intestino, cohabita con la cándida, manteniendo sus niveles en una forma beneficiosa para el organismo. Entonces no permite que la cándida, la levadura, prolifere. Sin embargo, cuando el ser humano se expone a diferentes factores que vamos a enumerar despacio más adelante, y se altera este ambiente ecológico perfectamente balanceado del microbioma, la cándida empieza a proliferar. Y no solo esto, se transforma, o sea, evoluciona en otra presentación que se llama el micelio fúngico, que es la forma patógena. Entonces la levadura se transforma en un micelio cuando empieza a emerger de su centro pequeñas hifas o raíces que van creciendo desmesuradamente y que se van conectando con las otras raíces de las otras levaduras. Raíces enormes que se van juntando unos con otros, que se llaman rizomas, y forman un solo organismo de varios. Y esas raíces enormes o rizomas penetran en la mucosa intestinal. Ahí es a donde primero buscan. Y se agarran de la mucosa intestinal con sus tentáculos enormes, inflamándola, separándola y disminuyéndola. Recordemos que la mucosa intestinal es una barrera que el cuerpo tiene para evitar que sustancias extrañas que no deberían de ingresar al sistema circulatorio penetren. Cuando esa barrera se altera por diversos motivos, hemos hablado de esto, del síndrome del intestino demasiado permeable o leakage gut, que sea intestino goteante, las uniones gap que se llaman, que mantienen las células de la mucosa estrechamente unidas y de alguna manera impermeabilizadas, se separan por intermedio de estas raíces del micelio fúngico, y esa separación va a mantener una inflamación crónica latente que se llama, que a su vez, combinada con el intestino demasiado permeable, va a permitir el ingreso de antígenos dietarios, pequeñas cantidades de proteínas que no deberían de ingresar. ¿Qué hacen fracciones, si ingresan? Producen alergias principalmente porque el sistema inmune, que se mantiene patrullando en la sangre,
desconoce estas sustancias, colorantes, estabilizantes, saborizantes. Y estas sustancias, o pequeñas partes de ellas, se juntan con los anticuerpos. Y esa unión de antígeno-anticuerpo va a producir principalmente alergias, pero también va a favorecer enfermedades autoinmunes, como la artritis, como el lupus, como el asma, incluso porque ya una vez dentro del torrente circulatorio estos complejos antígeno-anticuerpos literalmente pueden viajar a cualquier parte del organismo y manifestarse en diferentes enfermedades. También que esté esa barrera debilitada, digámoslo así, o agrietada, que permite ya el paso de estos agentes dañinos, hace también que los nutrientes de la comida que llevas a tu cuerpito no sean totalmente absorbidos. Uno de los programas de nuestra infancia decía un personaje: muy bien, muchachita, muy bien. Así se contesta. Efectivamente, no solo se produce ese fenómeno de antígeno-anticuerpo, reacciones inmunes, sino también se causa una desnutrición, porque las células de la mucosa intestinal, que también tienen como función absorber los nutrientes, empiezan a tener un daño en su funcionamiento, y ese daño va a impedir que vitaminas, minerales e incluso algunas proteínas beneficiosas puedan metabolizarse e ingresar al sistema, al cuerpo. Es correcto. Las cándidas también no solamente tienen ese mecanismo de acción dañino, que es el micelio fúngico, que es el más conocido, pero también van a liberar micotoxinas, sustancias tóxicas. Dentro de ellas una que se llama glutaraldehído, que es bastante tóxica porque en un principio va a favorecer que se produzcan grandes cantidades de cortisol. La hormona del estrés. Y recordemos, efectivamente, usted sí. Usted es Leida. Sabe, usted es Leida. Que el cortisol es es la ando hormona del viendo estrés. que no se me suba, ¿no? Pues la hormona del estrés, el cortisol, va a depletar nuestros niveles de energía porque nos va a poner en un modo de defensa, en un modo de actividad, de acción, y vamos a estar en una constantemente con sensación de ansiedad, con sensación de cansancio. Nuestros músculos van a estarse movilizando de una manera involuntaria. Vamos a tener dolores musculares, insomnio, alteración de todo el sistema nervioso. Incluso se dice que muchas enfermedades que se desconoce su origen podrían tener su origen, valga la redundancia, en este sistema, como la fibromialgia, como la fatiga crónica. También son enfermedades del mundo moderno que desconocemos completamente por qué son causadas y tampoco sabemos cómo tratarlas. Y que cada vez más personas la padecen. Totalmente. De hecho, yo podría decir que la candidiasis crónica viene a ser como una pandemia. Eso quiere decir que es una enfermedad que está diseminada en todas partes del mundo, pero que es muy poco reconocida. Porque, como recordarán, al principio de la charla dijimos de que la cándida se puede tratar o diagnosticar de una manera convencionalmente y de otra desde un punto de vista complementario o integrativo. Porque todo esto que estoy explicando, lamentablemente, tristemente, no es aceptado por todo el cuerpo médico ortodoxo. ¿Por qué? Porque no estudian. Y porque permanecen ciertas ideas fijas, a pesar de que hay mucha información experimental ya publicada. La mayoría de colegas leen nada más los estudios clínicos, que en su gran parte son patrocinados por las compañías farmacéuticas. Entonces no leen las publicaciones de los journals de bioquímica, por ejemplo, o de investigación de fisiología, de patofisiología, en donde podemos ver todo esto que estoy platicando yo, porque no es nuevo. Esto se viene platicando hace unos 30 años. Antes, no sé, interpretaba como que esto era algo más que padecían las mujeres, más que los hombres, y que se asocia a la parte ginecológica como una infección vaginal o algo así. Bueno, ¿no? es que de hecho voy a explicar, es el momento. Convencionalmente, ortodoxamente, la cándida se conoce, la cándida albicans es un germen muy muy conocido y que se diagnostica localmente en la vagina, principalmente la candidiasis vaginal,
y se trata con antibióticos, antimicóticos, ya sea tomados o locales con óvulos vaginales o duchas. Pero también puede aparecer en los pliegues, en la piel, hay tiñas, ahí también son micosis, también son de hongos. El muguet en algunos niños, o la candidiasis oral, también. En todas las mucosas literalmente puede aparecer la cándida, pero principalmente en la vagina, en las uñas también pueden haber micosis, o en la piel cabelluda. Eso es lo que se reconoce oficialmente. Y el tratamiento es con medicamentos antimicóticos. O sea, el objetivo es destruir la cándida. Y lamentablemente, cuando se consigue, entre comillas, destruir la cándida, se liberan grandes cantidades de micotoxina. Entonces el paciente tiene muchos síntomas a consecuencia de esos tratamientos. Y la gran mayoría de las veces vuelve a recaer, porque no se está tratando de base el problema, que es lo que empecé a explicar al principio. Los intestinos, claro. Por lo que tú decías, por lo que comemos es lo que va haciendo permeables nuestros intestinos. A eso vamos. La cándida se alimenta de azúcares. Y como la alimentación del mundo moderno en gran parte está basada en el consumo exagerado de azúcares, principalmente los azúcares refinados, que tocaba decir, eso va a favorecer la sobrepoblación de cándida, porque mencioné que la cándida, la levadura, es un habitante natural, nativo del microbioma, junto con los bacterioides y con los firmicutes, que son las dos especies más importantes de microorganismos del microbioma. Y unos con otros se equilibran, se balancean para que no haya sobrepoblación. Pero este exceso de carbohidratos refinados de la alimentación del mundo moderno, con una muy baja absorción de fibra, va a favorecer el sobrecrecimiento de las cándidas, porque acabo de decir que para ellas, cuando uno ingiere azúcares refinados, hay fiesta, porque ese es su alimento favorito. Principia la mutación al micelio fungal y principia la proliferación exagerada de las cándidas, que literalmente empiezan a habitar en todas las mucosas. Entonces hay un síndrome de inflamación de las mucosas. Son pacientes que van al consultorio del otorrino con rinitis a repetición, moco, otitis a repetición. Hay gente que va... Afecciones vocales. También, claro, a la clínica del gastroenterólogo con gastroenteritis, con gastritis, con colitis a repetición. Son personas que padecen mucha flatulencia, mucha dispepsia. En lugar de haber una fermentación, que es lo que naturalmente debía haber en el tubo digestivo, hay una putrefacción, exceso de gases putrefactos, mala digestión, lenta, el famoso síndrome del intestino irritable, personas que tienen una alternancia entre defecar de una manera constipada, muy poco, y con dificultad, estreñimiento, o diarrea. Alternan con el estreñimiento o la diarrea. Nunca tienen una forma normal o regular de evacuar. Todas estas personas también pueden tener manifestaciones en la piel, y tú lo has dicho, en las mujeres, micosis vaginales a repetición. Son las personas que van al consultorio del ginecólogo una y otra vez con el mismo problema, y es el dolor de cabeza de los colegas, porque ya ven a doña Carmencita que viene otra vez, se llevan la mano a la frente, y ahora qué le voy a dar, porque ya le dieron todos los óvulos habidos y por haber, ya le dieron todas las cápsulas. Pero no cambian la alimentación. Porque no han estudiado, porque no conocen de lo que estoy hablando yo. Por eso es que traje a colación el tema, porque no solamente es de tomar antimicóticos. La complicación, Haroldo, cuando ya es algo como el tema de hoy es crónico, el tratamiento complementario de la candidiasis es crónica, ¿cuál es, en qué se puede complicar? Decías, te desnutres, sube hasta tu aparato digestivo superior, todas las consecuencias desagradables de ya no fermentar tu comida, sino que putrefactarla. Eso es entre algunas cosas. De hecho, mencioné que se puede manifestar en cualquier parte y puede producir casi cualquier síntoma. Agotamiento crónico, irritabilidad, ansiedad, falta de concentración, dolores musculares. Mucha gente va a decir, yo tengo cándida. De hecho, muchos médicos americanos de medicina integrativa recomiendan tratar con el protocolo anticándida a todas las personas que tienen enfermedades autoinmunes o crónicas de difícil manejo, todas. O sea, es el doctor Rummel, mi maestro de la bioresonancia, que voy a mencionar esa terapéutica, él dice que
que el 80% de las personas que tienen alguna alergia tienen cándida. Y en su protocolo de tratamiento trata las cándidas en una segunda etapa, porque hay una sobrepoblación. Hay baja de la libido, hay resequedad en la piel. Son dolorosas las relaciones. Hay migrañas también. Problemas digestivos, cualquiera. Infecciones a repetición a nivel respiratorio, gripes cada mes. Y pueden coexistir con otras patologías como la artritis reumatoidea, puede tener complicaciones gastrointestinales por cándida, como lupus también, y como problemas de alergias, no digamos. Todas las alergias tienen un componente de un sobrecrecimiento de la cándida, o sea que tienen una candidiasis crónica. ¿Puedes curarte? O sea, puedes llevar a tu cuerpo a un estado, me imagino que no es de un día para otro, pero sí puedes llevarte a recuperar toda esa capacidad de tu intestino, o se permea a tal punto que lo deterioras. No, por eso estamos aquí, porque hay una esperanza, por supuesto, porque por muchos años como ginecólogo, pues yo me enfrentaba a la historia que mencioné y me llevaba la mano a la vuelta y viene otra vez ¿Qué le doy? Con la vaginitis, y doctor otra vez, y mire, me curé en una semana y después de la menstruación otra vez. Y tienen 3-4 años de tener vaginitis por cándida. Y uno ve el típico flujo en grumos como requesón, candidiasis, la picazón día y noche. No hay mucho olor. Es un olor como ácido, se podría decir, que es bastante peculiar, pero no es ofensivo como la tricomoniasis. O ese sí huele fuerte como a pescado. Como la vaginosis. No, la vaginosis es ese que tiene olor a pescado. La tricomoniasis es un olor como pútrido. Bueno, son olores típicos del consultorio del ginecólogo, pero la candidiasis no es tanto el olor, es la comezón, el ardor, la dispareunia, o sea, las relaciones dolorosas y el flujo, la humedad constante, permanente, te irrita, te quema, que mantiene la ropa también manchada. Eso, y se repite. Incluso hay antifúngicos de última generación, se los toma el paciente, se mejora 3 semanas, 2 semanas y otra vez. Y eso por muchos años fue el pan de todos los días en mi consultorio, más otras cosas que me fui dando cuenta que lo que me habían enseñado no era suficiente y que yo me frustraba terriblemente porque yo quería realmente ayudar a esas personas. Y es así como empiezo a investigar y a darme cuenta que existe otra información científica, realmente como la otra, en donde puedo encontrar herramientas para poder ayudar a los pacientes. ¿Qué pasa? Lo mencioné, que el problema no es local, el problema es sistémico. Por lo tanto, si el problema es sistémico y a la vez es crónico y hay implicaciones nutricionales y hay implicaciones del sistema inmunológico y como consecuencia también de la parte psíquica, porque hay que ver de una manera integrativa, la complementaria. Bioneuroemoción, ¿qué se dice de ese padecimiento, Haroldo? Como no es un solo síntoma, sino son muchos, recordemos de que cuando trabajamos la bioneuroemoción o la psicosomática, que son hermanas, lo que se ve o se trata de explicar es el síntoma. Por ejemplo, en este caso, muy concretamente, una vaginitis cándida podría estar relacionado con el tipo de sexualidad que está experimentando la paciente. O sea, como no está siendo compatible o llevándose bien con la pareja. Sí, que tiene un cierto tipo de rechazo con la pareja y entonces a pesar de que ella sufre porque padece la vaginitis y tiene picazón o comezón, tiene el flujo y tiene el dolor, es totalmente inconsciente porque es como una defensa porque yo no quiero tener la relación porque no me siento bien con mi pareja, a gusto. Y entonces tengo ese síntoma. Eso podría ser una explicación, pero recordemos, como lo mencioné, que aquí se analiza síntoma por síntoma. Y aquí estamos hablando de un padecimiento sistémico. Si es un problema de alergia en las vías respiratorias, a nivel de la nariz, por ejemplo, podría ser algo me huele mal. En la oficina, que te está haciendo una trastada. Con los compañeros, en la oficina, en el colegio. Entonces, la persona padece de una rinitis repetitiva o que está asociada a un evento muy puntual que vivió en la adolescencia, el polen de las flores en la primavera, aunque aquí no se marca mucho, pero y que fue cuando recibió la primer cortada de su vida, cuando la novia le dice, mira, yo no quiero más contigo, y eso se graba
en su inconsciente juntamente con el elemento del polen, y cada vez que hay floración el paciente tiene una rinitis y podría estar asociada con cándida o no. Como dice Salomón Selam, si es a nivel intestinal el padecimiento, lo que decías tú del estreñimiento a la diarrea, el estreñimiento a la diarrea tiene que ver con la guarrada, o sea, que te hicieron una bagrada. Puede ser. Así como los pólipos y los, sí, ¿cómo se llaman los otros? Divertículos. Sí, puede ser. Estamos hablando ya de toda esa parte que es sumamente interesante y que la deberíamos de considerar. Sin embargo, un estreñimiento, dentro de las muchas razones, puede ser causado también por la figura materna. Y hace unos días yo hablaba ¿Influencia de tu mamá? ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí. Okay. Hace unos días hablaba con mi grupo de psicosomática y les estaba yo compartiendo acerca de lo que son los arquetipos, ¿recuerdas? Entonces está el arquetipo de la madre, que es tan importante en el ser humano, puede estar representado por el agua. Así como la luna también es la madre, el agua es la madre. Y entonces hay cierto tipo de estreñimiento que se debe a que el intestino retiene el agua. Y entonces seca mucho las heces. Y es la necesidad eso, de mamá que tenés. Exacto. Entonces eso evita que evacúe porque son heces secas. Esa retención del agua es: necesito tener a mi madre conmigo. Me hace falta, mamá. Sí, es un síntoma. No tuve suficiente. Y es una explicación muy Y simple. por eso también cuando te hinchas, los edemas, También, o sea, cuando la gente retiene líquidos, que se hinchan los pies y todo eso. Es una de las posibles explicaciones. Me hace falta. Entonces el agua, en términos generales, es el arquetipo de la mamá. Así como la tierra también. Padecimientos en las palmas de los pies, de las plantas de los pies. Las uñas de los pies también mamá. es como mamá. El sol, la luna es la mamá, el sol es el papá. El agua es la mamá. ¿Qué elemento es el papá? El aire. El aire. El cielo es el papá. Son los arquetipos. Está arriba. Sí, okay. Exacto. El trigo, cuando hablamos de la alimentación, pues no lo voy a el trigo es entiendo que tiene que ver también con la madre, porque es la nutrición. Pero hablando de lo que nos tocaba hoy, que es el tema de la candidiasis. El trigo, ya lo hemos mencionado, ha sufrido un cambio genético. El trigo que consumimos hoy día, en muy poco se parece al trigo que cultivaron nuestros abuelos y que nosotros tuvimos el privilegio de consumir, el trigo silvestre. Hoy día, el 100%, podría decir, del trigo que consumimos es un trigo transgénico. ¿Qué significa eso? Que tiene manipulación genética, que resisten los cambios climáticos, que duran mucho más tiempo en el anaquel y que tienen 40 veces más gluten que el gluten silvestre. ¿Y eso en qué nos va a afectar? En que tenemos una excesiva cantidad de gliadina, que es la proteína del gluten, que también va a interactuar con los anticuerpos que tenemos y va a producir reacciones antígeno-anticuerpo que se van a manifestar como alergias, como migrañas también, como diabetes, como Alzheimer. ¿Te recuerdas del libro El cerebro de pan? El gluten también es uno de los elementos importantes a considerar en la alimentación para el paciente que tiene candidiasis. De hecho, se recomienda eliminar el gluten en todo paciente. Como que fuera celíaco. Como que fuera celíaco. Los azúcares refinados se eliminan, el gluten se elimina y los lácteos se eliminan también. O sea, es una dieta. Te da mucha mucosidad, claro, lácteo. Claro, por supuesto. Es una de las causantes del intestino inflamado, permeable también. Sería dobles causas de intestino permeable. Entonces hay que eliminar todo eso para que el paciente se recupere, porque viene a la pregunta tuya, bueno, entonces eso se cura, no se cura, o llega a un límite que ya no. Siempre se puede tratar. Por supuesto que el tratamiento no es puntual con antifúngicos, es una parte sino tiene un tratamiento nutricional que es fundamental, clave. Y es un tratamiento nutricional difícil, arduo. Tenemos que revisar el índice glicémico, todo lo que son azúcares, eliminarlos, las frutas demasiado dulces también. Tenemos que incrementar el consumo de fibra dietética. Tenemos que eliminar el exceso de carnes rojas porque tienen hormonas, porque tienen colorantes, porque son acidificantes. Los lácteos, ya lo mencioné. Nada industrializado. Nada industrializado. Porque está con todos los embutidos tienen gluten, también tienen colorantes, preservantes o tienen azúcar. Entonces es un tratamiento. Claro, el corn, ¿cómo se llama? El azúcar del. El jarabe de maíz. El corn sugar, sí. Corn syrup. Sí, la fructosa del maíz, que es terrible. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Es un tratamiento, no es fácil, pero es posible. Entonces, ¿Qué te toma? ¿Un año? Sí, un año aproximadamente. Y con esto y la parte emocional también. Entonces hay tratamiento simultáneo de la parte emocional. Hablamos un poquito ahorita de la psicosomática.
Hay un tratamiento nutricional que es clave, y desde el punto de vista de la medicina complementaria, en el Instituto de Medicinas Complementarias trabajamos la bioresonancia, que es un aparato que trabaja frecuencias que tenemos desde hace unos 12 años trabajando allí, y utilizamos el protocolo del doctor Rummel. Él dice que la humanidad, los dos alergenos más importantes a los cuales se expone desde niños son la leche y el trigo. Y entonces en su protocolo trabaja solo leche y trigo, invierte las frecuencias de estas dos sustancias cada semana, por 10 semanas, y posteriormente en la segunda etapa empieza a trabajar las cándidas. Con razón, tú ves tanto niño con tanta afección de alergia respiratoria y todo esto. Fíjate que ahorita cuando te oía hablar del que el protocolo que utilizas es como que el tratamiento, como que la persona fuera celíaca, me vino a la mente, hace falta mucho mamá, o sea, al ser humano le hace falta mucho mamá. Y con eso de que hoy en día, por cómo está la situación económica, muchas mamás trabajan, Sí. Entonces está ese vacío ahí, La carencia, ¿verdad? de la figura materna. Entonces tu cuerpo lo va a gritar, o sea, tu cuerpo lo va a pelear de alguna manera. Pero es cierto también cuánta mujer hay sacando adelante ellas solitas a su familia. Entonces el niño la necesita, sí, pero si no trabaja no comen, no tienen para pagar la renta, no tienen para Es que un estudien, dilema. no tienen. Sí, entonces es como nada más ayudar a hacer conciencia, Haroldo, que la parte que puedas en tiempo que tengas dedicarlo en calidad, si te toca ir a trabajar como mujer. Y luego por otro, si ves la recurrencia, porque también es desgastante para uno de mamá, el que el hijo enfermo y otra vez con rinitis y otra vez ahora con diarrea y ahora con no sé qué. Entonces, o parece asmático y entonces cambiarles la alimentación para Por evitar supuesto. Bueno, más agravamiento. O que se recordemos, vuelva nuestro más enfoque crónico. es complementario. Entonces hay aspectos nutricionales que es clave, es la trofoterapia o dietoterapia, o sea, es la forma de comer de manera terapéutica. Está el manejo de la parte emocional, que lo trabajamos con la psicosomática clínica de CELAM o también con los florales, no solo de Bach, del Mediterráneo, del Alba, de Percival, con todas las herramientas que son los florales. Con la psicoterapia, con algunos tipos de relajación consciente, con respiraciones, toda esa parte de la clínica de estrés que tenemos, nos apoyamos, tanto para el paciente, y si es niño, pues con la mamá, tú lo acabas de decir, hay que platicar con la mamá y apoyarla también. La herramienta que estaba yo comentando, que es la bioresonancia. Quiero decir que el diagnóstico de la candidiasis crónica es sumamente difícil, porque no hay un test que nos detecte la candidiasis crónica, porque solo detecta cuando ya está florida en un paciente inmunodeprimido, o que tiene vaginitis, o que tiene alguna afección local en las mucosas bucales o en la piel. ¿En la boca cómo se ve? Porque ahí no hay flujo, pues en la vagina sí, pero en la boca. Son llaguitas, se ven como ¿o qué? llaguitas, como fueguito. como algodoncillo, ahí pegado en la boca. Blanco, como algodoncillo ok. pegado, una superficie elevada. Y Ok. se puede cultivar, se puede tomar, pero cuando ya hay una manifestación a ese nivel, pues ya es una candidiasis florida. Claro. Y el sistema inmune del Ya está en paciente todo está tu por los cuerpo. suelos. Si ya estás en la boca, está Sí, abajo. y aquí pues hay que usar sin ningún tipo de escrúpulos los antifúngicos potentes, y lo hay. Pero estamos hablando aquí de un tipo de candidiasis que no ha llegado a ese extremo, pero sin embargo ya está presente principalmente en tubo digestivo, en intestino, y hay una sobrepoblación. Pero dijiste varias cosas con las que uno puede ver. Qué tan flatulento está, cómo se te distiende el estómago, ¿verdad? Tu forma como evacúas los intestinos. O sea, hay muchas formas si estás observando. Claro, pero que te pueden dar signos. recordemos que el entrenamiento del médico ortodoxo es A más B es igual a C. O sea, si el paciente tiene una candidiasis, tengo que tomar la muestra de donde esté y tengo que encontrarla en el laboratorio, en el cultivo, no solo en el síntoma. Por eso es complicado. De hecho, la candidiasis crónica, así como la estoy yo planteando, se puede diagnosticar desde el punto de vista de la medicina integrativa complementaria de dos formas. Con un test, hay un test que tenemos a mano de muchas preguntas de 3 partes, donde le dicen, ¿tomó usted antibiótico en los últimos 2 meses? ¿Cuántos días tomó?
Que eso también, ¿Ha ¿verdad? tenido usted infecciones a repetición bronquiales en el último año? ¿Cuántas tuvo? ¿Padece usted de migrañas? ¿De qué forma? ¿En qué momento? Después de que come usted sufre de flatulencia. Entonces todos los síntomas que da la candidiasis se le preguntan en el cuestionario y cada respuesta tiene un puntaje. Y al final se hace una sumatoria y desde tantos a tantos puntos probablemente tenga candidiasis crónica, por de tantos puntos para arriba con certeza usted tiene candidiasis crónica. Entonces se hace un test de ese tipo. Y también mediante la bioresonancia podemos detectar por test de bioresonancia la cándida, que de hecho así lo hacemos bastante, hacemos test de alergias en la clínica. Entonces una vez determinamos que el paciente sí tiene una candidiasis crónica y que tiene síntomas que lo apoyan, entra al protocolo de tratamiento, que es la misma bioresonancia, que es la nutrición, que es la parte de estrés, de apoyo en la clínica de estrés, y hay otros métodos. El método de la homeopatía compleja. Entonces principiamos con una etapa de desintoxicación. Para ello utilizamos la fitoterapia, la homeopatía compleja, y nos introducimos con una dieta alcalina, que hablaba muchas veces de ella. Con esa primera etapa de tratamiento, muchos síntomas tienden a desaparecer. Hay pacientes que vienen, por ejemplo, con dolores articulares, en las articulaciones de los dedos, las muñecas, en las manos principalmente. Se le hace su perfil convencional en sangre para detectar enfermedades reumáticas y todo está negativo. Y sin embargo el paciente tiene dolores articulares. Entonces muy probablemente el paciente tiene una candidiasis de este tipo y si se le trata adecuadamente el síntoma tiende a desaparecer. Si el ácido úrico también se eleva puede esa es otra cosa, confundirse. Gota. Sí, o sea, por que eso, también te duelen las articulaciones. Un paciente llega con dolores articulares a nivel de las articulaciones pequeñas en las manos o en los pies, las rodillas, se le hace laboratorio convencional, se le pide ácido úrico, factor reumatoideo, antiestreptolicinas, todo lo que se debe de pedir para descartar enfermedades diagnosticadas de manera convencional. Si tiene el ácido úrico elevado, pues obviamente los dolores son entonces por hiperuricemia. Entonces ahí el paciente ya cae en una categoría distinta y hay que tratar la hiperuricemia con dieta, con medicamentos y ahí se adecuados, puede corregir y se puede corregir. Si el paciente tiene el factor reumatoideo elevado, pues tiene una artritis reumatoide y eso ya es otra historia y hay que tratarlo como tal. Es? O si el paciente tiene antiestreptolicinas elevadas, bueno, el paciente puede tener una fiebre reumática, tiene restos de toxina por estreptococo, porque en su infancia, en la historia clínica, dice que padeció amigdalitis a repetición y que le daban antibiótico, eritromicina, y 20 años más adelante viene con artritis por antiestreptolicinas. Entonces, a mi papá le arruinó eso, la válvula del corazón. El corazón, manifestaciones cardíacas y renales. Entonces ya se trata como tal porque se diagnosticó. Pero si se manda la batería de exámenes y vienen todos los informes negativos, pues el paciente tiene algo más, pero no tiene nada de eso. Todo entonces ya negativo. Más te vas enfocando a la candidiasis. Vamos a investigar con ese test que acabo de mencionar y el paciente dice, sí, fíjese que me cuesta mucho concentrarme, antes yo tenía una memoria sorprendente y ahora ya no se me queda nada y en la noche me estoy durmiendo, pierdo energía, es típico, hay dos cosas muy típicas. Una, en el pasado tomaba perfectamente mi copita de vino y ningún problema. Y ahora tomo vino y siento una gran indigestión, se me infla el estómago inmediatamente o me embriago muy fácilmente con una copa de vino, me hace mal, me duele la cabeza. Entonces cuando las personas reportan de que el vino les hace daño, muy probablemente tengan un sobrecrecimiento de cándidas. O el paciente que tiene ataques compulsivos por comer algo dulce, también probablemente tenga candidiasis, porque ya dijimos que el alimento favorito de la cándida es el azúcar. Entonces, si el paciente tiene necesidad de estar consumiendo barritas de granola, dulces o mantener los dulcitos de menta. Es aquí a los que padecen de la garganta les damos muy probablemente tiene problema de cándida. Y no digamos si la paciente mujer padece de vaginitis 3-4 veces al año crónica. También. Ok, tú mencionaste hace un rato en el tratamiento la fitoterapia y la dieta alcalina. ¿Puedes describir qué es la fitoterapia y también la dieta alcalina, por favor? Bueno, la fitoterapia es la terapéutica de plantas.
Recordemos que muchos de los medicamentos convencionales, medicamentos fármacos de síntesis, tienen su origen en plantas. Lo que pasa es de que cuando se consume la planta completa, ya sea en una infusión, en un extracto, en una solución oleosa, en una tintura, se consume la totalidad de la planta. Y es muy diferente a seleccionar cuál es la molécula de la planta que se puede patentar, entre comillas, y se puede vender encapsulada o en forma de jarabe, en un polvo, y que ya tiene una forma totalmente diferente, aislada a la planta completa. Entonces eso ya sería una farmacología química, pero si yo prescribo la planta completa, estamos hablando de fitoterapia. Okay. El problema es que no es lo mismo asistir a un consultorio sin menospreciar, que le recetan a uno unas raíces, unas plantas secas para que haga unos tés o algún raspado de un tronco, porque ese sería un naturismo, que eso es muy efectivo. Pero aquí no tenemos certeza exacta de qué es lo que está tomando o ingiriendo, porque... Y la dosificación sí, también. Ni de la dosis, ni de la materia prima, porque no tenemos certeza. En cambio, si trabajamos a nivel de fitoterapia, estamos hablando de extractos estandarizados. Entonces son plantas, la mayoría orgánicas, que no tienen, para que no los fumigan, y que sabemos exactamente los miligramos que tiene cada cápsula, claro, que tienen un proceso de fabricación con normas ISO 9000, la marca GMX, Hill, que es alemana, sí, ellos tienen gran... Ellos es homeopatía, claro, pero la marca Tegor, por ejemplo, que es española, ellos tienen fitoterapia. Entonces tienen sus cápsulas, tienen estudios clínicos, y tienen estandarización de los miligramos, y cada vez que uno prescribe esas cápsulas sabe que le está dando lo mismo a cada paciente. Además, las cepas que llegan a sus grandes fábricas están seleccionadas, están cuidadosamente seleccionadas, no tienen contaminantes y son orgánicas. Pues eso es fitoterapia, a diferencia de la naturopatía, que no dije que sea malo, ni voy a menospreciar, hay grandes naturópatas, amigos míos, pero no es lo mismo que una fitoterapia, incluso que tiene un registro en sanidad, tiene un registro fitoterapéutico, se llama PF. Tienen un ¿De PF, eso también un número. puede haber sobredosificación o alguna... También. En el mal uso, por no estar bien asesorado, puedes tener fabuloso. problema. Son medicamentos, vienen dosificados, tienen miligramos, tienen combinaciones que tienen casos clínicos y tienen estudio y fundamentación. Entonces, si el paciente no se lo toma como el médico le dijo, porque son medicamentos, puede tener complicaciones, claro. Claro. No es de que voy a comprar unas cápsulas de equinacia porque son buenas para subir las defensas y voy a tomar 3 meses. No es posible. Esa se toma poco tiempo. No es posible, porque eso puede también producir una hepatotoxicidad. Entonces, todo lo que es fitoterapia tiene que tener una prescripción. No es de que como es natural me lo voy a tomar como yo considere, no. El médico lo debe de prescribir. Entonces, es una herramienta muy valiosa, pero dentro de la fitoterapia general o la naturopatía, podríamos decir que el ajo es un gran antibiótico. Y si hablamos del ajo, pues hay medicamentos excelentes, también, baja la presión, es antimicótico, es también, antibiótico. Sí. Yo hice Por tintura ejemplo, de ajo, mira, para los hongos de las uñas. Muy bueno. Estoy impresionada. Muy bueno. Mejor que medicamento sí, de farmacia. Sí, mucho muy bueno. mejor. Incluso en la vaginitis por cándida se puede utilizar también el ajo. Entonces se introduce en una gasa y se deja dentro de la gasa el ajito en la noche, el ajo dentro de la vagina. Y ahí lo jalas como tampón. Jala sí, como tampón en la mañana. Ah, mira. También se puede poner yogur con una jeringa, se puede poner para yogur, se pone el alcalinizar. ajo, se pone para sembrar flora, porque el yogur tiene lactobacilos. ¿Y qué pasa si tomas probióticos? Bueno, el tratamiento. Sí. Ya habíamos hablado del tratamiento. Dentro del tratamiento ya mencioné la dieta que bien la estricta. alcalina. Ah, sí, la dieta alcalina es un enfoque de la naturopatía que yo lo he experimentado por más de 15 años con mis pacientes y que tiene cierta lógica y la prueba de los años que funciona. Entonces se dice que el ser humano tiene un pH, eso lo estudiamos todos los médicos,
y ese pH por lo general es neutro. Tiene pequeñas variaciones hacia arriba, que sería acidez, o hacia abajo alcalinidad, pero muy pequeñas. Y el mismo cuerpo tiene sistemas de autorregulación que se llaman sistemas redox o sistemas tampón, para que el pH no varíe de forma drástica, porque eso ya sería incompatible con la vida. Entonces no estamos hablando de ese pH, eso nadie lo duda. Okay. Estamos hablando a nivel local intestinal o a nivel tisular. La toma de antibióticos te cambia ese pH. Sí, a eso vamos. Cuando hablamos de acidez tisular o acidez en las mucosas, que es algo muy distinto de la sangre, y tampoco es un tipo de acidez alto, sino estamos hablando ligeramente en esa escala de pH alrededor de 7, 7.5, eso es alcalinidad, sería 6.5. Eso estamos hablando de acidez a nivel tisular. Cuando hay acidez tisular, por ejemplo, lo he visto recientemente, en un absceso, en una úlcera contaminada, en un miembro inferior, allí hay exceso de microorganismos y ahí si lo hacemos un pH está ácido. Estoy hablando de esa acidez tisular. Cuando hay acidez tisular, eso favorece el sobrecrecimiento de las cándidas. Por supuesto también, eso disminuye la actividad del sistema inmune y eso favorece la inflamación. Todo eso es las tres cosas juntas. La acidez tisular. ¿Cómo podemos ayudar a que eso cambie? Una de las herramientas que podemos disponer para cambiar la acidez es la dieta, la alimentación. Y de hecho, la alimentación moderna tiende a ser acidificante. Por grasas, de azúcares y carbohidratos. Por exceso de carnes, por carbohidratos también abundantes, por grasas. Muchos de los productos que consumimos de la industria alimenticia tienen exceso de hormonas, de antibióticos que favorecen a su producción industrial, y todo eso lo estamos ingiriendo, lamentablemente. Y eso va a favorecer la acidificación del sistema. ¿Y eso a qué nos va a llevar? A una candidiasis crónica. Nos va a llevar a agotamiento crónico, nos va a llevar a la falta de concentración, irritabilidad, todo lo que mencioné es un círculo. Pero también, si nosotros decidimos cambiar eso, y en vez de consumir grandes cantidades de azúcares refinados, vamos a seleccionar las verduras y vamos a consumir muchos vegetales, hojas verdes, zanahoria, granos, en un 80%, y vamos a disminuir el consumo cárnico en solo un 20%, eso ya se llama dieta alcalina. Los residuos que van a quedar en nuestro organismo son residuos alcalinos, y eso va a favorecer que tengamos menos inflamación. Y un paciente... Se va reparando el tejido interno del intestino. Claro, un paciente, por ejemplo, artrítico, que de por sí mantiene inflamación local en sus articulaciones, se va a beneficiar muchísimo con un estilo de dieta de esa índole. Parte de la dieta es la recomendación de la jugoterapia. Entonces hay un famoso jugo verde que lo hemos compartido. Entonces la persona en la mañana ya comienza su día con un extractor, pone espinacas, pone manzana verde, pone chile pimiento verde. Bueno, lo puede endulzar con un poquito de miel y eso se lo toma fresco, recién extraído. Es un jugo verde, eso tiene clorofila. Eso le va a ayudar a tener menos acidez tisular. La madre de todas las infecciones, lo hemos dicho aquí, es la inflamación crónica. Y la inflamación crónica tiene su base en un terreno ácido. Claro. Esa costumbre que hay de tomarse una taza de agua calientita en la mañana con jugo de limón o con vinagre de manzana, una cucharadita de vinagre de manzana. Es acidificante, perdón, alcalinizante. Alcalino. Sí, alcalino. Eso te ayuda a contrarrestar la acidez interna. Sí, es una muy buena costumbre. Importante, cuando el paciente puede presentar, dentro de todo lo que hemos hablado, gastritis, reflujo, se le puede recomendar consumir un poquito de vinagre de manzana. Entonces agarra una cucharadita de vinagre de manzana en un medio vaso de agua tibia y lo puede beber. Y eso le ayuda a neutralizar ese exceso de ácido clorhídrico, porque el efecto es alcalinizante, a pesar de que el vinagre es ácido. Lo mismo que hace el bicarbonato, por ejemplo. Sí, o el jugo de limón en la mañana. Entonces hay sustancias que son ácidas en su en su paladar, pero que dejan un residuo alcalino. Entonces la nutrición, fundamental. La terapia neural también la utilizamos mucho. Hay esquemas que utilizamos, por ejemplo, para el colon, para la gastritis, que son fabulosos, que se combinan con todo lo demás
para que los resultados sean más rápidos. Y actualmente, yo creo que ya lo mencioné en la última vez, estoy muy entusiasmado con una técnica que se llama la técnica de la aguja hueca. Sí, lo mencionaste. Lo mencioné. Entonces acá comienzo con seleccionar los puntos a trabajar. Por ejemplo, un paciente que consulta por dolores articulares en las rodillas. Entonces voy a elegir los puntos a tratar, por lo general 2. Introduzco primero solamente la aguja, un movimiento rápido, que apenas se siente, es un movimiento muy rápido. Entonces la aguja ya está en su sitio. A continuación, administro el ozono, que viene precargado en las jeringas, y el ozono funciona como un marcador local, es un señalizador, porque el efecto que tiene es un efecto irritativo, local, temporal. Eso va a favorecer que se active toda la cascada de la inflamación. Entonces ahí hay células antiinflamatorias, ahí hay marcadores antiinflamatorios, hay señalizadores antiinflamatorios. Todo eso lo voy a necesitar yo porque a continuación desconecto la jeringa vacía del ozono y conecto una jeringa que tiene ampollas de la homeopatía, que están indicadas para patologías articulares de la rodilla. Y eso va a actuar muy rápido porque el ozono previamente ya señalizó el lugar donde quiero que actúe. ¿Cómo se ve por fuera? Se infla, porque como es gas, inyecto gas, entonces el gas se distribuye localmente. Introducimos las ampollas homeopáticas y si quiero también desconecto y a continuación puedo inyectar factores de crecimiento plaquetario, o sea plasma, ya sea plasma simple o plasma enriquecido. ¿Qué tipo de lesión de rodillas se puede trabajar con artrosis, por muy buen resultado en artrosis, afectación de ligamentos también laterales, osteoartritis también se puede trabajar muy bien con estos métodos. Cuando hay un desgaste articular, se dice que por lo general el cartílago no se regenera, pero en los últimos estudios publicados en los journals de experimentación a nivel de animales se ha visto que sí se regenera el cartílago con esos tratamientos. Hay regeneración del cartílago. Porque la vez que lo que normalmente mandan es glucosamina y chilonchondrina, no sé cómo se llama. Sí, esa cosa. Que son elementos constitutivos del cartílago hialino. Que hay un cartílago óseo, que es la base, y hay un cartílago hialino, que es el de la superficie. Y ese es el que se desgasta con el peso. Recordemos que las articulaciones soportan grandes fuerzas por peso, por presión, de 80 a 150 libras por pulgada cuadrada. Es altísimo la presión que soportan. Ahora, están diseñadas para soportar esas presiones de manera intermitente, no constante. Perenne. Entonces, cuando uno sobreesfuerza sus articulaciones por trabajos forzados o por malas posiciones o por sobrepeso, el cartílago empieza a sufrir, no está diseñado para eso y se empieza a desgastar, empieza a tener orificios y ese cartílago se para destruyendo. Cuando además de eso hay una enfermedad autoinmune de tipo artritis reumatoide, se va a afectar la membrana que recubre la articulación, que es la sinovia, y la sinovia empieza a tener filtraciones de líquido sinovial y eso va a tener factores de la inflamación y eso va a ser una inflamación localizada terrible. Les hacen infiltraciones que les sacan líquido, les meten la aguja para sacarles líquido. Se les salió el líquido, dicen los jugadores. Así dice. Entonces allí podemos colocar ozono. ¿Por qué? Porque el ozono es germicida. Es un fabuloso germicida. El día de ayer me impresionó. Bueno, ayer llegó una paciente con una erisipela muy grande a consecuencia de que una moto se subió en una banqueta, eso no fue aquí en un pueblo, y le hace una gran herida en el tobillo, le tuve que poner varios puntos. Vino después de 10 días con una infección enorme que no había cedido los antibióticos convencionales. Dice una sola primera aplicación de la aguja hueca con ozono local alrededor de la herida, con aplicación de ampollas homeopáticas con principios activos como la ruta, como la equinacia, como la sanguinaria en combinación, y el paciente 24 horas después tiene menos dolor y un 50% de lo inflamado y enrojecido se quitó por la acción local del ozono. Entonces es germicida, impresionante. Se puede usar para cándida también. Es desinflamatorio vaginal. Hay dispositivos especiales para aplicación vaginal. Se deja la sonda, tiene una válvula, se conecta al aparato generador de ozono y el ozono está entrando y saliendo, tiene un destructor. Con eso se tratan las vaginitis que no se curan.
se curan con el ozono. Interesante. Incrementa el metabolismo local, mejora la circulación, es analgésico, es desinflamatorio y es regenerador y es germicida. Tiene muchas funciones. Una maravilla, solo el tratamiento local, sí, imagínate. Tratamiento local. Y obviamente acompañado de todo lo que demás, acabas de decir. El tratamiento es integrativo. No podemos alcanzar el éxito si no integramos todos los conocimientos. Y lo mencionaste, pues para nosotros es muy importante. La parte psíquica es fundamental. Hay que tratarlo. Claro. Porque detrás de un síntoma siempre hay algo. Claro, en nuestro aparato digestivo está todo aquello que ya no digerimos o todas aquellas bagradas que hicimos o nos hicieron. Claro. ¿Verdad? Porque no es nada más yo la pobre víctima, porque también podemos ir a andar haciendo fechorías y nos dejan marcados el cuerpo, o sea, nuestra salud lo va a revelar. Tenemos contenido para compartir. Claro, si usted quiere obtenerlo, envíe al Facebook. Localícenos en el Facebook como Carolina la Mujer de Hoy. Ahí está el link para que lo descargue, y si lo quiere por WhatsApp al 55 11 98 90, mándenos la palabra contenido, que esa es la clave que Judith necesita para enviarles también de vuelta el link y puedan ustedes tener acceso a esta información. En la fase de preguntas dice Carolina y doctor Haroldo, muy buena tarde. Yo tengo esos síntomas de comezón, ardor, y si hay tiempos que mancho mi ropa interior, es de color amarillo la mancha. A veces me da dolor en el vientre bajo, y cuando estoy con mi menstruación me pica más y me da mucho por orinar a cada rato con ardor. Gracias de antemano por la ayuda. Tengo 46 años. Efectivamente, está describiendo lo que es una candidiasis crónica. Claro, hay que descartar otro tipo de patógenos, ya dije yo. Uno es la tricomoniasis vaginal, pero por lo general no da ese tipo de síntomas que ya menciona, sino que más bien da dispareunia. El flujo dispareunia no es el dolor al tener relaciones. No, el flujo no es tanto externo, sino que es interno, y una característica muy muy particular es de que tiene la sensación de tener burbujas dentro de la vagina. Son las características del flujo, sí, es características del flujo de tricomonas también. Y también la vaginosis bacteriana, que es la Gardnerella vaginalis, en donde hay una característica que es el olor a pescado. ¿Cuál es la afección vaginal que se debe tratar hombre y mujer cuando se padece? La tricomoniasis vaginal. Okay. Porque la vaginosis que es causada por la Gardnerella vaginal es más bien una alteración de la flora o de la microbiota vaginal. Entonces eso se regula con óvulos de flora y con tratamientos también dietéticos, incluso de terapia neural. Es de fácil tratamiento. Algunas veces requiere antibiótico, como clindamicinas en forma vaginal, por ejemplo. Y el otro, que es lo que ya mencionó, que es la candidiasis vaginal típica, como lo describe, y aquí se requiere un tratamiento no local, un tratamiento integrativo sistémico. Ok. Bueno, quieren saber cómo hice la tintura para las uñas de ajo, si les puedo dar la receta, ni se imaginan lo fácil que es. Agarra usted un frasco de vidrio con su tapaderita muy limpio, sequito, lo llena de dientes de ajo pelados, usted calcule dependiendo, mire, yo hice un frasco que te digo tamaño mayonesa, que ahora tengo como para 20 años de eso, entonces llena usted su frasco de vidrio de ajos pelados y lo completa con el alcohol que le venden a uno en las farmacias para curaciones. Ese alcohol ya lleno, el frasco lo tapa y lo deja estar en su alacena durante 2 semanas. A las 2 semanas despidió todo su contenido el ajo y es un líquido amarillo. Fuerte, que huele a gas propano, no, de verdad, huele a rayos y a centella, sí. Pero como curación, maravilloso. Entonces, con un pincelito de esto, ¿te acordás? Antes el mertiolate venía así como con brochita, pero consiga usted su pincelito, hasta de esos que venden en las librerías, entonces moja en el pincel ese y se unta, si es para las uñas, se unta uña por uña y ya lo deja secar. Y ya, eso es todo, todas las noches. Y mira, 7 uñas habían afectadas de las 10 de los pies. Ya solo quedan 2. Yo estoy impresionada y habíamos probado
A donde íbamos yo andaba como obsesiva buscándole tratamientos para que se curara. Bueno, era para mí, pero finalmente me dieron cómo hacer esta receta de la tintura de ajo. Barato Y efectivo. y efectivo. No, y los medicamentos que se recetan orales son tóxicos, tienen metabolismo a nivel hepático y los recetan por semanas. No es adecuado. Entonces, cuando hay una micosis, o sea, una afección por hongos a nivel de las uñas, el tratamiento debe ser tópico. Uno de los grandes medicamentos de la naturaleza es el Allium sativum, que es el ajo. Dicho en español, ajo. El ajo. Como tú lo has mencionado perfectamente, la tintura es fantástica. En la clínica estética, porque lo último que estudié fue medicina estética, tenemos un láser muy efectivo que también se hace una vez al mes y tiene resultados equiparables al ajo. Ah, mira. Funciona. Muy Pero bien. si usted no quiere gastar, vaya y haga su tintura de ajo, mire. Por Dios, ahora ando regalando, porque si un frasco así, Haroldo, grandote, dice de Dios santo, ¿a qué horas yo me consumo? Eso sí es un poquitito, ¿qué puede tomar un pincel para Muy echarle poco, a las uñas? Muy muy poquito poco. y muy poderoso. Hola, excelente programa, le saluda Yesenia, solo quería saber si la candidiasis podría ocasionarme una obstrucción de trompas de falopio. Espero su respuesta, gracias. Excelente pregunta. Muchos problemas de tipo infertilidad, como por ejemplo la endometriosis, puede tener como componente, no único, pero sí como coadyuvante, una candidiasis crónica, como lo que acabamos de mencionar. También ahí. Entonces, si se trata la candidiasis de base, puede haber una mejoría de la endometriosis y por lo tanto puede haber una recuperación de la fertilidad. Sí puede estar relacionada, es mi respuesta. Buena tarde, ¿el tratamiento será similar para el del virus del papiloma humano? No, eso es totalmente distinto, es otro tema, creo que lo habíamos de anotar, que hablemos un día del virus del papiloma humano en general. Mitos, así le vamos a poner, mitos y realidades del virus del papiloma humano. Es distinto, lo dejamos ahí pendiente. Gracias por la sugerencia. Dice, ¿los pólipos del estómago y colon podrían ser consecuencia de la candidiasis? No. Aquí hay un problema. La candidiasis puede estar presente, pero no es el factor causante. Los pólipos se producen por un exceso de inflamación y por una cronicidad en la misma. Entonces, un paciente que tiene una gastritis de mucho tiempo, las células se defienden, proliferan en esa mucosa, proliferan de tal manera que llegan a convertirse en una neoformación que se llama pólipo. Que ¿Y el puede estar divertículo presente. va parecido o no? El divertículo es una debilidad De la pared. mucosa, de la pared. Entonces se Intestinal. debilita y se salta como un chichón, como que fuera un apéndice. Es diferente. El pólipo es una neoformación que, como mencioné, se produce como consecuencia de una inflamación constante y permanente. Entonces el cuerpo se defiende y forma el pólipo. Ok, ¿será acertada una prueba que he oído que se hace para saber si está muy elevada la cándida, que consiste en escupir la primera saliva de la mañana en un vaso de agua y a la hora se ven los filamentos blanquecinos? Bueno, que me recordó porque sí lo hace la leí. gente? Sí, la prueba de la saliva. Miren, en la mañana se toma un vaso con agua y uno espera a juntar una buena cantidad de saliva en la boca y la escupe en el vaso con agua. Luego lo deja media hora y observa qué pasa. Si la saliva flota, a la media hora está flotando, probablemente no tenga cándida. O si se disuelve y uno no encuentra nada, pero si a la media hora uno ve una formación de filamentos o de grumos que se van hacia el fondo y caen y no se separan, probablemente tenga candidiasis. Sí está escrita y sí es efectiva, se puede hacer. Ok, hay una limpieza que es agarras como que un buen trago de aceite de oliva y te pones a hacer buches. Al principio es 5 minutos y la idea es que vayas aguantando hasta media hora con ese buche de aceite de oliva. Lo que la gente escupe, Haroldo, son monstruos, no, de verdad. Es increíble el poder y la acción El aceite de oliva. que tiene el aceite de oliva haciendo buches en tu boca por periodos de hasta media hora.
El aceite de oliva no solo es un gran alimento, sino que también se puede utilizar como fármaco, como medicamento. Es muy bueno para la inflamación de las mucosas. Maravillosa el aceite de oliva, tiene omega 9. Ok, la siguiente pregunta, esa era la última pregunta. Pues muchísimas gracias, Haroldo, por haber estado hoy con nosotros conversando de este tema del tratamiento complementario de la candidiasis crónica, donde pueden contactar al doctor Haroldo Cabrera Mancio en redes sociales como IMC, que es Instituto de Medicinas Complementarias Cabrera Mancio, al teléfono 2259-3232, y si se le facilita por WhatsApp al 5515-4471, repito, 5515-4471. Hasta una próxima oportunidad, Haroldo. Sé fiel a ti mismo, a tus sueños e ideales, y alcanzarás la trascendencia. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Vida y Plenitud.